tan segura de su triunfo que que nos da toda una vida de ventaja. Y efectivamente, allí es donde está la clave, en aprender a vivir no en función de no morir, sino vivir sabiendo que en algún momento vamos a morir, pero que estamos viviendo. El temor a la muerte viene porque la muerte es algo desconocido, es decir, no sabemos qué viene después de ello. Y la incertidumbre genera ansiedad en el ser humano. Sin embargo, va a depender mucho de cómo lo concebimos a nivel espiritual, religioso, cultural, familiar, ¿ok? Si la muerte es un tabú, es un tema del cual no se habla, eso pasa mucho en nuestro contexto. No la nombres porque la estás llamando, ¿ok? Es importante, pues, permitir hablarse de la muerte. ¿Qué pasa, Meury, si reprimimos el dolor? Siempre en algún momento vamos a terminar drenando. ¿Esto puede incluso desencadenar enfermedades? Sí, por supuesto, efectivamente. Todos sabemos que una emoción que no se dice a través de la palabra puede reflejarse en el cuerpo. Es decir, las personas que reprimen sus emociones son más vulnerables a desarrollar enfermedades físicas. Eso se sabe desde la psiconeuroinmunología, ¿no? Cada vez más en boga y cada vez mayor conocimiento en cuanto a cuál es esta conexión tan profunda que hay entre nuestra alma y nuestro cuerpo y cómo pues están íntimamente relacionadas, y cuando no trabajamos sobre una, pues podemos ver el reflejo en la otra. ¿Es importante hablar de la muerte? Por supuesto que sí, porque forma parte del ciclo de la vida. Es decir, nosotros nacemos, nos desarrollamos, no para temerle, sino efectivamente para planificar, porque hasta de la muerte se debe hablar para planificar. ¿Cómo va a ser una muerte segura? Las personas nunca abordan, por ejemplo, qué quiero que hagan cuando yo me muera. Nadie sabe eso. Incluso el tema del testamento. Yo he tenido acá abogados y hablamos de herencias, de testamentos, y dicen que por lo menos en nuestro país no es tan común que las personas se preparen para la muerte y hagan un testamento, y todos los abogados que he tenido acá lo recomiendan. Totalmente, dejar las cosas en orden. Y fíjate, cuando se trabaja, por ejemplo, con el caso de los enfermos terminales, una de las cosas en tanatología, porque además esto es una disciplina, ¿ok? Acompañar al buen morir. Es tan importante una vida digna como una muerte digna. Y por eso es que hay que hablarlo llanamente. Justamente en tanatología, una de las cosas es ordenar para que esta persona realmente al momento de despedirse de esta vida física tenga la oportunidad de irse realmente en paz, porque deja todo organizado, incluyendo el tema legal y emocional. En muchos países donde se practica la muerte en compañía de los especialistas en tanatología o cuidados paliativos, tú ves la diferencia en el enfermo, en el abordaje de su despedida e incluso de la misma familia, el abordaje del dolor, porque justamente el orden nos da licencia para vivir con mayor plenitud, pero también con mayor paz interior lo que es el proceso de la pérdida, ¿sí? Sin tener tantos distractores alrededor como, Dios, ¿qué voy a hacer en el plano de lo legal? ¿Ahora qué hago? ¿Será que quiere que lo creme? ¿Será que quiere que un funeral normal? ¿Qué será lo que desee? ¿Qué lo haría feliz si hubiese podido decidirlo? Por eso es que debemos hablar. Cuando la muerte ocurre de forma inesperada, y lo comentábamos en el bloque anterior, podemos sentirnos culpables quizás por asuntos pendientes, por no haberle dicho a la otra persona cuánto lo queríamos, o porque a lo mejor muere y nosotros estamos molestos con esta persona. ¿Cómo podemos librarnos de esa culpa? Sí, bueno, en principio lo más adecuado es entender que la muerte no es algo que se planifica, ¿ok? Y que la vida va llevando varios sube y baja, es decir, hay momentos en los que las relaciones están estables, hay momentos en los que las relaciones pasan por crisis y bueno, de repente si en uno de esos momentos que las relaciones están en crisis, llámese de pareja, de amistad, de cualquier índole, estamos discutiendo, es un proceso normal porque somos seres humanos. Entonces el perdón empieza con nosotros, ¿no? Trabajar un proceso de perdón desde nuestras creencias espirituales. Si no lo logramos, debemos hacernos acompañar de un especialista en salud mental, ¿ok? Porque no podemos ir por la vida atormentados por una situación que forma parte de la vida misma, porque nuestras relaciones no siempre están en el mismo estatus, ¿no? Y el perdón empieza por la persona para luego otorgarlo a los demás.
Meuri, ¿cuándo buscar ayuda? Tú comentabas las 5 etapas del duelo, inicia con negación, finaliza, si no me equivoco, con aceptación. No hay un tiempo definido para transitarlas todas. Sin embargo, imagino que, por ejemplo, más de 2, 3 años en una etapa, negación, ya es suficiente para decir, no puedo con esto sola. Más de 2 años en todo el ciclo. Ok. ¿Ok? Esto se estima un aproximado de 2 años en transitar todas estas etapas, ¿ok? Sobre todo cuando buscar ayuda. Fíjate, hay personas que mueren simbólicamente con la persona que falleció. Ya no salen, ya no le prestan atención a los otros seres queridos que quedaron junto a ellos, pierden la capacidad para sentir placer y ya ahí están desarrollando placer. Me refiero a los placeres cotidianos de la vida. Veo una flor y no disfruto el contacto con la flor, es decir, no disfruto el contacto con el hecho de que estoy vivo. Entonces hago un pacto con el fallecido donde yo fallezco con él. Cuando eso está ocurriendo, hay que buscar ayuda. De hecho, existe lo que se conoce como el duelo patológico, donde tenemos personas que no han transitado por todas estas etapas, pero que además empiezan a presentar ideas delirantes, alucinaciones, comportamientos atípicos. Me niego, por ejemplo, dejo todo intacto. Hay personas que pasan 5 años y el cuarto donde dormía la persona que falleció está intacto, como que si la persona estuviese viva. Con respecto a eso que comentas, quiero hacer allí un paréntesis. ¿Recomiendas tú que con el paso del tiempo, pues, quitemos las cosas de la persona fallecida? Por ejemplo, los objetos que utilizaba como ropa, lo que podemos conservar es, por ejemplo, la fotografía, porque las fotografías forman parte de nuestra historia familiar, forman parte de nuestro histórico. Y, por ejemplo, cuando hay niños, una de las formas de trabajarlo con los niños y con los adultos incluso, lo esencial del ser humano es permanente, lo finito es esto es lo que estamos, pero lo realmente valioso del ser humano trasciende la vida, porque lo realmente valioso del ser humano es, por ejemplo, lo que Bea piensa, lo que Bea le enseña a su hija, a su hijo. Eso es lo permanente, lo que tu madre te ha enseñado a ti, eso es lo permanente. Es decir, ¿dónde está lo permanente? En aquellas cosas que nosotros nos encontramos en la cotidianidad y decimos, ay, esto lo hago igualito a mi mamá, lo hago igualito a mi papá. Esa es la mejor muestra de que la vida sí es infinita, pero la vida de lo espiritual, la vida de lo realmente importante, los valores, las enseñanzas, lo que va más allá del cuerpo. Entonces, cuando nos estamos aferrando demasiado a lo que es solo el cuerpo, allí es donde debemos buscar ayuda. Entonces, lo que son las fotografías, sí es importante conservarlas porque eso es parte de nuestro histórico, ¿sí? De hecho, hay un ejercicio para los niños. Nosotros siempre le decimos, busca una fotografía para que tengas claro cómo era su carita, cierra los ojos y habla con esa persona. Porque esa persona hay 2 lugares donde siempre se va a conservar, que es aquí y aquí. Y ellos lo entienden perfecto. Dicen, o sea, que siempre estará conmigo, sí. No se le dice que se fue de viaje, porque no se fue de viaje. Ya no va a estar, murió. Claro, porque de un viaje pudieras regresar y el niño puede tener la ilusión de verlo en físico. Claro, pero sí le dices que siempre estará con ellos porque va a estar en su cabeza y en su corazón. Gracias, Meuri, gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una nueva pausa. En la próxima parte vamos a responder preguntas de nuestros televidentes. Hoy estamos hablando con Meuri Rivero sobre el duelo. Recuerden nuestros puntos de contacto AM por GB en Instagram.